Hemos escuchado tanta información sobre la terrible tragedia que ocurrió la noche del 14 de abril de 1912. ¿Qué causó el desastre realmente? ¿Podrían haberse salvado los pasajeros del Titanic? ¿Estaba el barco maldito? Todas estas preguntas siguen sin respuesta. Así que, esta vez, enfoquémonos no en el lado trágico de este evento, sino en las fantásticas historias de las personas que milagrosamente lograron sobrevivir ese día y en qué les sucedió después. Como sabes, cuando el Titanic chocó contra un iceberg, la tripulación del barco primero evacuó a las mujeres y niños. Pero entre los pasajeros, una mujer permaneció en el barco y sobrevivió después de que se hundió. Su nombre era Rhoda Abbott. Ella y sus 2 hijos vivieron en Inglaterra durante 2 años antes de decidir regresar a casa a Providence, Rhode Island. Rhoda compró 3 boletos de tercera clase para el barco más moderno e insumergible de esa época. Toda la familia durmió en su camarote esa fatídica noche del 14 al 15 de abril. No sintieron el impacto y se levantaron solo después de que el mayordomo llamara a la puerta. Les pidió que se pusieran los chalecos salvavidas y subieran a la cubierta superior. Luego, junto con otros pasajeros de tercera clase, esperaron en fila para abordar los botes salvavidas. Los miembros de la tripulación permitieron que solo mujeres y niños pequeños avanzaran. Sin embargo, los hermanos negociaron con el equipo y acompañaron a su madre al bote salvavidas. Los 3 se dirigieron al último bote que quedaba, pero la tripulación les pidió a los hijos que se bajaran, ya que no todas las mujeres habían sido evacuadas. Rhoda no quiso dejar a sus hijos, así que decidió quedarse con ellos. Salió del bote y abrazó a los chicos. Para ese momento, el barco se estaba hundiendo en una posición con la popa hacia arriba. La cubierta se inclinó. Rhoda intentó sujetar a sus hijos, pero no pudo. Ella resbaló de la cubierta y cayó en el agua helada. Desde allí, nadó hacia el bote salvavidas que había sido arrastrado desde la cubierta. Rhoda subió a bordo y observó cómo el Titanic se hundía en el agua. Desafortunadamente, no pudo salvar a sus 2 hijos. Junto a ella había 13 personas en el bote. Pero al final, nadie excepto Rhoda sobrevivió. Unas horas después, el barco Carpathia llegó y encontró a una Rhoda casi congelada en el bote. El barco llegó casi 3 días después a Nueva York, donde Rhoda fue hospitalizada y permaneció allí durante unas 2 semanas. Nadar en agua fría le provocó asma, que la acompañó de por vida. Más tarde, admitió que no se arrepintió de haber rechazado evacuar con otras mujeres porque tuvo un poco más de tiempo para pasar con sus hijos esa noche. Otra superviviente del desastre del Titanic fue Violet Jessop. Ella abordó el barco no como pasajera, sino como parte del personal de trabajo. Fue contratada por la White Star Line, que buscaba personas para servir a clientes adinerados en el nuevo transatlántico de lujo. Y el 10 de abril, después de una entrevista, Violet abordó el Titanic. Los primeros días de trabajo transcurrieron con normalidad, pero luego el barco chocó contra un iceberg. Al principio, nadie entró en pánico y ni siquiera querían creer que el barco insumergible pudiera hundirse. Pero mientras las personas en la cubierta superior tenían estas conversaciones, el agua inundaba la bodega de la embarcación. Violet, junto con otros asistentes, ayudaron a evacuar a las personas. Uno de los comandantes del barco le ordenó que subiera al bote primero para mostrarles a todos que era seguro. Ella obedeció y pasó varias horas allí hasta que los rescatistas llegaron por los sobrevivientes. Pero lo más emocionante de esta historia fue que antes del Titanic, Violet ya había estado en otro naufragio. El barco donde trabajaba como camarera chocó contra otra embarcación en el mar. Todas las personas se salvaron y Violet consiguió un empleo en el Titanic unos años después. Pero incluso después del famoso naufragio, ella no cambió de profesión y fue al Hospital Flotante Britannic. ¿Y sabes qué? También se hundió. Violet logró sobrevivir por tercera vez, pero esto no asustó a la chica. Después de todos los eventos, continuó su trabajo en otras embarcaciones. Sobrevivió a 3 naufragios y obtuvo un nombre por ello: Miss Insumergible. Uno de los pasajeros más valientes del Titanic fue el jefe de panadería del barco, Charles Johan. En la noche del 14 de abril, se despertó después de la colisión con el iceberg. Durante las pocas horas en que el barco se hundía, Charles ayudó a los pasajeros.
Primero, les ordenó a sus panaderos que abastecieran a todos los botes salvavidas con comida y luego ayudó a la tripulación a evacuar a la gente. Fue una de las últimas personas que quedaron en el barco cuando todos los botes de rescate estaban en el agua. Pero aún así, continuó salvando vidas. Charles comenzó a arrojar tumbonas por la borda para que la gente pudiera sujetarse de ellas. Luego, cuando la mitad del Titanic se hundió, bajó al agua helada donde notó un bote de rescate volcado. Charles subió a él y esperó unas horas hasta que aparecieron los rescatistas. Y lo más increíble es que estaba completamente bien cuando el Carpathia llegó y lo halló. No tenía ni un rasguño y no sufría de hipotermia. Entre los pasajeros sobrevivientes del Titanic estaba Margaret Brown, conocida como la insumergible Molly Brown. Ella estaba visitando a una amiga en Inglaterra con su hija. Pero cuando Margaret se enteró de que su nieto estaba enfermo, compró inmediatamente un boleto a Nueva York a bordo del Titanic. Después del choque con el iceberg, Margaret ayudó valientemente a evacuar a las personas hasta que los encargados la obligaron a subir a un bote. Continuó ayudando a otros pasajeros hasta que fue rescatada por el Carpathia. Margaret creó un comité de sobrevivientes y recaudó alrededor de $10,000. En ese momento, era una cantidad considerable de dinero. Durante muchos años, protegió y apoyó a los pasajeros del Titanic, quienes se encontraban en malas condiciones financieras. Margaret también ayudó a construir el monumento al Titanic en Washington. Un acaudalado empresario inglés, J. Bruce Ismay, estaba a bordo del Titanic. Y el naufragio no fue el único desastre para él. Logró saltar al último bote 20 minutos antes de que el Titanic se sumergiera por completo. Así, salvó su vida, pero se condenó a un desprecio eterno. Cuando estaba en tierra firme, los periódicos comenzaron a escribir sobre él como el principal cobarde del Titanic. Además, algunos artículos lo acusaban de haber hundido el barco. Y es que Ismay era un director de la empresa White Star Line que creó el Titanic. Según los artículos de los periódicos, el empresario le pidió al capitán que navegara más rápido. Quería que el barco llegara a América antes de lo previsto y recibir buenas críticas en la prensa. Como resultado, este chocó contra un iceberg a alta velocidad y sufrió daños en el casco. Pero nadie pudo comprobar la culpabilidad del empresario. Casi toda la crítica hacia Bruce Ismay se concentró en un solo periódico. Su editor había tenido una pelea con el empresario antes de la tragedia, así que decidió destruir su reputación. Gran Bretaña organizó una investigación independiente, la cual concluyó que Ismay no hizo nada malo. Sí, saltó al último bote, pero solo después de que todas las mujeres y los niños fueran evacuados. Sin embargo, la investigación no ayudó a limpiar su reputación. En Inglaterra y América, muchos amigos y colegas se alejaron de él. Durante muchos años, Ismay compensó a las familias que perdieron a alguien en el Titanic. Los pasajeros más famosos del Titanic eran una orquesta de 8 músicos. Al principio, no hubo pánico cuando el barco chocó contra el iceberg. Muchos se negaron a subir a los botes salvavidas, ya que les parecía más seguro quedarse en el Titanic. Otros estaban seguros de que la avería de la embarcación se repararía pronto. Algunas personas no creían que el barco pudiera hundirse. Pero un pequeño pánico comenzó cuando todos se dieron cuenta de que una catástrofe era inminente. Para calmar un poco a la gente, 8 músicos de 2 grupos comenzaron a tocar música. Los sobrevivientes dijeron que la orquesta tocó hasta el último minuto. El miedo por sus vidas y la cercanía del final no confundieron a los valientes hombres. Desafortunadamente, no sobrevivieron, pero su recuerdo quedó escrito en la historia para siempre. Y sus instrumentos musicales se convirtieron en artefactos mundialmente famosos y en objetos de gran valor en las subastas. Pobre Titanic, no puede tener un descanso. Después de ser destruido una vez, ahora está pasando por su segunda desintegración, en el fondo del mar. Los expertos piensan que no quedará rastro de él para el 2050. Recientemente los científicos organizaron una nueva expedición al Titanic. Las emocionantes travesías ocurrieron en 2021 y 2022. Estudiaron la arqueología del naufragio, lo mapearon y tomaron unas increíbles 8,000 imágenes.
y descubrieron que las fuerzas oceánicas estaban consumiendo al Titanic mucho más rápido que otros barcos. Mientras tanto, hay algunas embarcaciones que han estado sumergidas durante siglos y están bien. Entonces, ¿qué está pasando? Primero, como cualquier otro naufragio, el Titanic se está viniendo abajo lentamente debido a la presión y al agua salada. Partes de la cubierta de paseo ya se han derrumbado. La bañera del capitán Smith está llena de escombros porque el techo se cayó sobre ella. La puerta del camarote de los oficiales también comenzó a desintegrarse. La proa aún se mantiene firme, enterrada a 18 metros en el lodo, tal como hace 25 años. Pero también enfrentará un destino inevitable algún día. Ciertas estructuras del barco podrían durar mucho más tiempo, quizá cientos de años, por ejemplo, la gruesa caldera y los motores de movimiento alternativo, pero elementos más ligeros como la baranda y la madera están condenados. Uno de los factores que pueden acelerar la descomposición son los microbios hambrientos. El Titanic está siendo devorado. Resulta que el Titanic tiene su propio tipo específico de bacteria llamada Alomonas titanicae, y sí, está nombrada en honor al barco. Este tipo fue descubierto en Rústicles, así se llaman las formaciones de óxido que se asemejan a carámbanos. Estas bacterias se están comiendo la estructura del Titanic y las encontraron por primera vez en 2010 durante una expedición al naufragio. Estos pequeños bichos comen lentamente el acero, se adhieren a las superficies de acero y forman protuberancias oxidantes en forma de nudos. Estas protuberancias cubren los restos del Titanic y las oxicrustas porosas luego se disuelven en polvo fino. Es como si intentaran convertir el barco en polvo. Añade la inmensa presión del agua, las temperaturas superfrías y la sal, de ahí la rápida descomposición. Pero las bacterias no son el único problema. Hay dos factores principales que determinan cuánto tiempo puede durar un naufragio después de hundirse. El primero es el oxígeno, o más bien su ausencia. A medida que bajas más y más en el océano, los niveles de oxígeno disminuyen. Sorprendentemente, este fenómeno demora el proceso de descomposición. El oxígeno es muy importante para la vida, y si no hay, muchos organismos no sobreviven. Además, algunos procesos de descomposición química, como la oxidación del hierro, requieren oxígeno. Es por eso que los barcos que se hunden en aguas poco profundas y ricas en oxígeno suelen deteriorarse mucho más rápido. El Titanic yacía en un área con bajos niveles de oxígeno y al principio esto ayudó a preservar mejor su estructura. Pero luego adoptó su propia clase de bacteria como una mascota. Resultó que esta bacteria ama las condiciones de bajo oxígeno. ¿Quién lo hubiera pensado? Hay una razón interesante para eso. La mayoría de los barcos a lo largo de la historia, tanto en la superficie como bajo el agua, estaban hechos de madera. Esto cambió en la década de 1840 con la llegada de la Revolución Industrial. Se comenzaron a construir barcos con metales, principalmente de hierro y acero como el Titanic. Finalmente se hicieron más grandes y resistentes. Además del Titanic también estaban el Lusitania y otros transatlánticos de lujo. A primera vista los barcos de metal son mucho mejores, duran más que los barcos de madera incluso bajo el agua. Aunque se oxidan, siguen durando decenas de veces más que los barcos de madera. La descomposición de la madera es como un banquete para los animales y microbios que buscan materia orgánica para devorar. Tan pronto como el barco de madera se hunde, comienzan a descomponerlo. Una de las cosas más molestas eran los teredos. No dejaban de comer y hacer agujeros en los barcos de madera. Estos gusanos pueden desintegrar completamente los restos de un naufragio en tan solo 2 años. Por supuesto, esto no es un problema para los barcos de metal, ya que el acero y el hierro son muy difíciles de digerir, así que duran un tiempo si se hunden en aguas poco profundas y cálidas, sin temor al oxígeno. Pero curiosamente, esto también funciona al revés. Los barcos de metal se deterioran en aguas poco profundas y frías. Un barco de madera, si se hunde muy profundo, estaría relativamente a salvo porque no hay criaturas que se lo coman. Por ejemplo, hay al menos 60 naufragios antiguos conocidos en el Mar Negro, algunos de ellos producidos en la antigua Grecia, y están completamente intactos, hasta puedes leerlos grabados en sus tablones. Uno de ellos es un barco mercante griego que data de hace más de 2040 años. El timón, los bancos para remar e incluso el contenido de su bodega se han conservado perfectamente. Hoy en día se lo conoce como el naufragio intacto más antiguo. Pero en aguas profundas y frías, los microbios, al igual que los que se nutren del Titanic, consumen el hierro. Normalmente obtenían este hierro de las ventilaciones geológicas del fondo marino, como los volcanes submarinos,
pero ahora también tienen a los humanos para sostener su suministro de alimentos. Todo esto nos da el segundo factor crucial de descomposición: los materiales. Los materiales orgánicos son los claros perdedores, especialmente cuando están expuestos al océano abierto. No solo por los microbios, sino también porque son mucho más delicados que los de cerámica, vidrio, piedra o metal. Para que la materia orgánica sobreviva, ser enterrada es a menudo la mejor opción. La cuestión es que los fósiles enterrados bajo tierra estén bien protegidos del oxígeno y de las bacterias que más contribuyen a la descomposición. Tomemos por ejemplo el Mary Rose, un barco Tudor que se hundió en el siglo XVI cerca de Inglaterra. Muchas de sus estructuras de madera y artefactos se conservaron bien, todo gracias a que estaban enterrados en el barro. ¡Oh, el barco de oro! Este barco se hundió frente a la costa del norte de California en 1857. Tenía una riqueza de tesoros a bordo, de ahí el nombre. En 1991, unos buzos se toparon con un hallazgo increíble: un par de pantalones de trabajo de este barco. Los pantalones tienen 150 años, pero sobrevivieron porque estaban en un cofre de cuero enterrado y sellado en el barco de oro, por lo que no pudieron llegarles oxígeno ni microbios. El dueño de los pantalones, John Dement, sobrevivió al naufragio hace tiempo, pero todo su equipo se hundió. Los pantalones redescubiertos se vendieron por más de $100,000 en una subasta en 2022. Pero aunque el Titanic se desintegrara por completo, quizá para el año 2050 tendrá un destino interesante. Como se mencionó, estos naufragios descansan a profundidades increíbles de entre 3.000 y 6.000 metros. Allí yace la llanura abisal, uno de los lugares más planos y desoladoramente desérticos de la Tierra. Es una extensión interminable de fondo marino lodoso. Ocasionalmente puedes encontrar algunas rocas y peñascos aquí y allá. Alguna vez fueron recogidos por glaciares a la deriva. Los glaciares se desprenden en icebergs, como el que causó el naufragio, y los icebergs dejan caer estas rocas en el fondo marino mientras se derriten. Lugares como este son aterradores para los humanos, pero para la diminuta vida marina son asombrosos. Esta vasta y tranquila zona alberga gusanos que se introducen en la arena y otras pequeñas criaturas, y uno de los lugares favoritos para prosperar son los naufragios ocasionales. El Titanic se convertirá en su hogar, un llamado arrecife artificial. Incluso después de su deterioro, su estructura proporcionará un sustrato para la vida marina, como el armazón de un edificio. Estos arrecifes artificiales crean pequeños oasis de vida inesperados en los desiertos submarinos. A los corales les encanta crecer en naufragios, y esto crea una estructura donde los pequeños animales pueden esconderse y anidar. El Titanic ya se está transformando en un lugar vibrante lleno de corales y pequeñas criaturas. Las imágenes muestran una increíble variedad de vida. Camarones, langostas y hasta curiosos peces cola de rata pasean por el lugar. Como arrecife, el Titanic continuará prosperando durante los siglos venideros. Los investigadores están entusiasmados por volver a visitar el Titanic en el futuro. Utilizarán tecnología avanzada de sonar y escaneo láser para inspeccionar el sitio del naufragio y sacar fotos de alta calidad para una mejor comprensión del estado del Titanic. También tienen curiosidad sobre cómo crece el coral en los naufragios en comparación con otras estructuras submarinas como los arrecifes volcánicos. Todo esto será útil para la biología marina y la industria de la construcción naval. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema.
Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial, pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France, como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los Laroche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Juliet envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Juliet mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los Laroche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliet más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliet recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliet, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliet con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph Laroche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliet y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que este se había hundido con el barco, Juliet consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia.
El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliet dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise. Era la última niña, La Roche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esa desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril sintieron un ligero temblor, salieron de su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Estos les dijeron a los pasajeros que no perdieran sus pases, pues los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Pero la realidad era que el barco se estaba hundiendo. El matrimonio Strauss estaba junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que entonces tenía 67 años, le ofrecieron un asiento junto a su mujer debido a su edad. Sin embargo, él lo rechazó. Dijo que no era demasiado viejo para sacrificarse por una mujer. Quería esperar y asegurarse de que no quedaran atrás mujeres ni niños. Ellen Bird, la criada de Aida, dudó antes de subir al bote salvavidas, pero Aida le dijo que lo hiciera, pues tomó la incómoda decisión de no dejar a su marido en el barco que se hundía. Aida se quitó su precioso abrigo de bisón y se lo entregó a su temblorosa criada, diciéndole que ya no lo necesitaría. Isidor no consiguió convencerla para que se salvara, así que permanecieron juntos hasta el final. Algunos de los pasajeros de primera clase que sobrevivieron recordaron más tarde que habían visto a la pareja tranquilamente de pie en cubierta, tomados de la mano, simplemente esperando. Es el 10 de abril de 1912, un soleado día de primavera. Eres uno de los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic. Justo cuando el barco está a punto de partir de Southampton, imagina la emoción de todos, el aire fresco de primavera, los sonidos del mar. Estás paseando por la cubierta más alta del Titanic cuando ves varios botes salvavidas. Cuando empiezas a contarlos, recuerdas la capacidad del barco. Es de poco más de 3,000 personas. Espera, ¿hay suficientes botes salvavidas para todos a bordo? Veamos los números. El Titanic podría llevar un total de 64 botes salvavidas. Un número que fácilmente podría haber ayudado a salvar a todos los pasajeros a bordo. El diseñador en jefe, Alexander Carlisle, planeó equipar el barco con 48 botes salvavidas, pero el Titanic terminó con solo 20. El hecho de que este número de botes salvavidas no fuera suficiente para todos los pasajeros no era ilegal en ese momento. Esto se debió a que la cantidad de botes salvavidas requeridos se calculó en función del tonelaje de un barco, no de su capacidad de pasajeros. Hablando del Titanic, esta cantidad de barcos se eligió por razones estéticas, para que las cubiertas lucieran menos atestadas para los pasajeros de élite y clase alta. Después de que se tomó la decisión final sobre los botes salvavidas, Carlisle renunció a su trabajo. Los paseos de los pasajeros por las cubiertas del Titanic eran agradables a la vista, pero ¿valían la pena?
En 2012, un siglo después del naufragio, se descubrieron nuevos documentos relacionados con la escandalosa falta de botes salvavidas. Parece que un inspector de seguridad llamado Maurice Clark propuso agregar al menos 10 botes salvavidas 5 horas antes de que el barco zarpara. Pero como los dueños del barco querían salir a tiempo, su petición fue pasada por alto. También se advirtió que, a menos que mantuviera este secreto, sería despedido. En retrospectiva, si los propietarios hubieran seguido su consejo, unas 700 personas más podrían haber sobrevivido esa noche. Los 20 botes salvavidas que realmente llegaron a bordo podrían haber transportado hasta un tercio de los pasajeros, incluso a su máxima capacidad. Pero trágicamente, algunos de ellos se lanzaron al agua con solo 12 personas, cuando podrían haber salvado fácilmente hasta 65 cada uno. Para empeorar el desastre, los miembros de la tripulación del Titanic no estaban debidamente capacitados en el uso del equipo de lanzamiento de botes salvavidas. Es por eso que los botes fueron lanzados lentamente, de manera incorrecta y a veces sin la supervisión adecuada. De los 20 botes, solo 18 se pusieron a flote correctamente. Además, los pasajeros no fueron informados sobre las medidas de seguridad. Un simulacro de botes salvavidas debería haber tenido lugar el 14 de abril, pero el capitán finalmente canceló el evento. Uno de los tantos mitos que rodean al Titanic y su catastrófico final también está relacionado con la falta del número necesario de botes salvavidas. No había ninguna ley marítima en ese momento que dijera que las mujeres y los niños deberían subirse primero. Pero era una costumbre universalmente aceptada en situaciones como un naufragio. Poco después de que el Titanic se hundiera en las heladas aguas del Atlántico, comenzaron a correr rumores. Se decía que algunos hombres desesperados habían recurrido a disfrazarse de mujer en esos momentos finales antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. Querían conseguir un lugar en los botes salvavidas. Al mismo tiempo, hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los pasajeros masculinos del Titanic haya hecho esto. En cualquier caso, ¿qué pasó con esos 20 botes salvavidas que estaban a bordo del Titanic después de que el barco chocara contra el iceberg? Lo que sí sabemos es que todas estas embarcaciones fueron desplegadas entre las 00:40 y las 2:15 horas, con un total de 718 personas a bordo. Cuando fueron rescatados por el RMS Carpathia alrededor de las 4 a.m. del mismo día, solo quedaban con vida 705 personas. La tripulación del RMS Carpathia tardó más de 4 horas y 30 minutos en recoger a todos los pasajeros y 13 de los botes salvavidas. Esto fue todo lo que se le permitió llevar al barco de rescate. El resto de los botes, ahora vacíos, quedaron a la deriva en el mar. Los que sí fueron rescatados, luego fueron devueltos a White Star Line, la compañía naviera británica que operaba el Titanic. Curiosamente, después de ser devueltos, parecen haber desaparecido de los registros oficiales. La última imagen jamás tomada de los 13 botes salvavidas supervivientes fue cuando los descargaban en el puerto de Nueva York. Triste e irónicamente, allí es donde se suponía que el Titanic estaría el 18 de abril de 1912. A los botes salvavidas se les retiraron sus placas de identificación del Titanic o de cualquier otra marca que pudiera haberlos vinculado al barco. Algunas fuentes afirman que los botes finalmente fueron destruidos. Pero, ¿esto realmente era la verdad? El destino de un bote salvavidas en particular ha sido fuente de mucho debate. El bote plegable A, el último en abandonar el barco, fue recuperado por el RMS Oceanic, un mes después del accidente. En ese momento estaba a unos sorprendentes 322 kilómetros del lugar donde se había hundido el Titanic. Además, en el barco había un anillo de matrimonio grabado con las palabras Edward to Gerda. Un triste mensaje para una pareja que se perdió en el mar después de lograr escapar del Titanic que se hundía. Posteriormente identificados como Edward y Gerda Lindell, la pareja viajaba de Suecia a los Estados Unidos para mudarse. Algunas historias afirman que el señor Lindell, de hecho, llegó al bote plegable A, pero su esposa no tuvo tanta suerte. Ninguno fue visto nunca más, y el anillo de bodas finalmente fue enviado al padre de Gerda. La recuperación del bote plegable A se registró tanto en fotografías tomadas por la tripulación a bordo del RMS Oceanic, como en un relato detallado escrito a mano por un compañero de viaje. Afirmaron que el bote salvavidas se parecía más a un trozo de madera arrastrado por las olas que a un bote. Y el primer bote salvavidas que partió del Titanic fue el bote salvavidas número 7. Fue apodado el bote salvavidas de los millonarios. Se rumorea que los 12 pasajeros a bordo podrían haber sobornado a la tripulación para remar hacia un lugar seguro, en lugar de permitir que otros lo usaran. En 2015, algunos de los artículos recuperados de este bote, incluidos un menú de almuerzo, un boleto y una carta de uno de los pasajeros, fueron vendidos por hasta $70,000 por un subastador de Nueva York.
Poco después de la catástrofe del Titanic, se hizo obligatorio que todos los barcos estuvieran equipados con suficientes botes salvavidas para transportar a los pasajeros y a la tripulación. Es más probable que los botes salvavidas del Titanic, siendo un equipo relativamente nuevo en ese momento, fueran reacondicionados para ser usados en otros barcos, como el RMS Olympic, que era el hermano mayor del Titanic. Algunos de ellos pueden haber sido vendidos a colecciones privadas o incluso dejados para pudrirse. Después de todo, se consideraban una fuente de mala suerte y la mayoría de la gente no estaba dispuesta a volver a utilizarlos en otros barcos. Por desgracia, toda la información sobre su paradero es difícil de confirmar ahora. Nunca se dio ninguna declaración oficial de los propietarios de los botes salvavidas después de su rescate. Pero aunque no parece haber quedado nada de los botes originales, existen algunas réplicas de tamaño completo en exhibición en museos en Falmouth, Inglaterra, y en Belfast, Irlanda del Norte. Uno de los pocos botes salvavidas supervivientes de White Star Line no pertenecía, de hecho, al Titanic, pero tenía una sorprendente conexión con el barco. Este bote restaurado es el salvavidas 6 del RMS Oceanic, que ayudó a recuperar el bote salvavidas plegable C del Titanic. Se decía que era propiedad de un coleccionista privado, pero al igual que los botes salvavidas del Titanic, no sabemos nada sobre su ubicación hoy en día. En cuanto a las placas de identificación y otras marcas de los botes, la White Star Line parece haberlas conservado, porque algunos de estos artículos fueron posteriormente subastados y vendidos a coleccionistas interesados. Incluso Rick Springfield supuestamente consiguió una de las placas de identificación. Y ya faltaba una placa de identificación en particular cuando los empleados de White Star Line llegaron a los botes salvavidas. Era la placa de identificación del bote número 8, que había sido tomada por un marinero llamado Thomas Jones. Más tarde se la regaló a otro sobreviviente del Titanic, la condesa de Rhodes, junto con una carta reconociendo el vínculo que formaron la noche del naufragio. Se puede encontrar otros artículos similares en exhibición en diferentes museos, como el Museo y Centro de Artes de Learn, en Irlanda del Norte, o la Galería de Arte y Museo de la ciudad de Worcester. Para ser honestos, algunos expertos afirman que incluso si hubiera habido más botes salvavidas a bordo del Titanic, simplemente no habría habido suficiente tiempo para desplegarlos a todos. Así de severo fue el impacto. Muchos investigadores dicen que todo sucedió tan rápido después de que el barco chocó contra el iceberg, que es sorprendente que tantos pasajeros lograran sobrevivir. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano.
No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico.
El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional, el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. Nadie podría haber imaginado que el insumergible Titanic chocaría con un iceberg. Excepto por un hombre, William Thomas Stead. Bueno, no directamente, por supuesto. No es como si un día se hubiera levantado de la cama imaginando el naufragio del Titanic. Más bien escribió un cuento breve titulado Cómo el crucero de vapor se hundió en mitad del Atlántico por un sobreviviente, el 3 de marzo de 1886, 26 años antes de que se hundiera el Titanic. Ok, hagamos un resumen súper rápido. En abril de 1912, el Titanic navegaba de Southampton a Nueva York por el Atlántico Norte. El barco chocó contra un iceberg y menos de 3 horas después estaba completamente bajo el agua. De las 2.208 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron debido al número limitado de botes salvavidas y al agua helada. Otro barco de pasajeros, Carpathia, escuchó la llamada de socorro, recogió a los sobrevivientes y los llevó a salvo a Nueva York. El cuento que escribió William Stead trataba sobre Thomas, un marinero británico que se subió a un transatlántico con destino a los Estados Unidos. En un momento, el protagonista se dio cuenta de que no había suficientes botes salvavidas para todos a bordo del barco en caso de que algo sucediera. Un par de días después, una densa niebla cubrió todo lo que se veía. La suerte no estaba del lado del transatlántico y chocó con un barco extraviado, al igual que el Titanic chocó contra el iceberg. Solo 200 de las 916 personas llegaron a salvo a los Estados Unidos. El personaje principal logró sobrevivir saltando al agua y subiéndose a uno de los botes salvavidas. Uno pensaría que la historia hizo que todos en la industria agregaran botes salvavidas adicionales en los barcos, pero lamentablemente recibió muy poca atención cuando se publicó. Y aún más trágico es el hecho de que William Thomas Stead estaba en el Titanic cuando se hundió, y no sobrevivió. Los sobrevivientes que conocieron a Stead mencionaron que siempre había sido alegre y le encantaba conversar durante las comidas. Elogiaba el diseño del barco y lo resistente que era. Los testigos también hablaron sobre lo útil que fue cuando el barco se estaba hundiendo y contaron que le había dado su chaleco salvavidas a otra persona. Era periodista de profesión y se dirigía a Nueva York para una ceremonia. Una de sus contribuciones más importantes al periodismo moderno fue el uso de ilustraciones en cada artículo periodístico. También introdujo entrevistas en los periódicos y todavía se usan hasta el día de hoy, junto con las ilustraciones. Pero esta historia no fue el único trabajo publicado que predijo el desastre. Morgan Robertson era un autor y ex capitán de barco que escribía cuentos y novelas. Su trabajo más notable es El naufragio del Titán. También se conoce como Futilidad. El libro fue escrito en 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic. Era una historia ficticia sobre el Titán, un transatlántico similar al Titanic, que cruzaba el Atlántico Norte. También es una coincidencia que Titán fuera tan rápido como Titanic y compartiera muchas otras similitudes, como el tamaño o el diseño. El libro lo describía como insumergible y como el barco más grande que hubiera llegado al océano en ese momento. Eso es lo que habían dicho sobre el Titanic también. Otra extraña similitud era el número limitado de botes salvavidas que tenía. La historia sucedía en abril, y fue entonces cuando el Titanic emprendió su viaje y chocó contra el iceberg. La historia de Titán también menciona que casi nadie había sobrevivido a ese horrible accidente. A diferencia de la historia de Stead, el protagonista de Robertson tomó un camino diferente. El hundimiento de Titán ocurrió en algún lugar a la mitad del libro,
Así que después del accidente, el personaje principal siguió con su vida. El libro se volvió un centro de atención después del desastre del Titanic. ¿Cómo pudo alguien haber descrito los eventos que tuvieron lugar casi una década después con tanta precisión? Muchos comenzaron a creer que Robertson podía ver el futuro, pero la realidad era que Robertson sabía manejarse en un barco. Fue fácil para él escribir esa historia sin investigar más. Siendo realistas, una de las mayores amenazas para los barcos en ese momento era chocar con un iceberg o chocar con otros barcos. La siguiente historia suena algo mística. Una vez, Alex Mackenzie escuchó una voz que le advertía que no abordara el Titanic, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Mientras continuaba caminando, la voz le habló de nuevo, pero esta vez fue más fuerte y más clara. Tomó la advertencia en serio y decidió cancelar el viaje y regresar a Glasgow, Escocia, su ciudad natal. Sus abuelos no estaban muy contentos de encontrarlo en casa en lugar de en el Titanic. Después de todo, el boleto era muy caro. Esa decepción desapareció muy pronto cuando escucharon que el barco había chocado contra un iceberg. John Coffey era miembro de la tripulación del Titanic, pero decidió abandonar el viaje cuando el barco se detuvo en su ciudad natal, en Queenstown, Irlanda. Su voz interior le dijo que se bajara, y así lo hizo. Tenía solo 23 años en ese momento, y para alguien de su edad podría haber sido un gran impulso profesional y una oportunidad para crecer. A pesar de la horrible tragedia, el chico firmó un contrato para trabajar con el RMS Mauritania, solo unos meses después del hundimiento del Titanic. Háblame de compromiso. Se reveló información adicional sobre lo que pudo haber contribuido a la tragedia del Titanic. Los constructores insistieron en que el barco era insumergible, pero mucha gente teorizó más tarde que las placas de acero del barco habían sido demasiado frágiles para las heladas aguas del Atlántico. Eso pudo haber causado que los remaches se rompieran, permitiendo que el agua del océano se filtrara al interior. Otra teoría es que pudo haber habido un incendio en el casco del Titanic, que ardió durante 3 semanas antes del viaje. El fuego ablandó el acero, permitiendo que el iceberg lo atravesara como un cuchillo caliente a la mantequilla. Algunas imágenes de antes de que el barco emprendiera su viaje muestran marcas negras en el casco, que podrían haber sido causadas por un incendio. Como fuera, el iceberg habría causado un daño significativo en cualquier caso, sin importar si hubo un incendio o no. Algunas personas también culpan a quienes diseñaron el Titanic. El barco estaba construido con grandes juntas en la parte inferior, que probablemente se rompieron con facilidad durante la colisión. Por supuesto, todas estas son teorías, pero sabemos a ciencia cierta que el iceberg era el personaje principal de este drama y que las obras de Stead y Robertson deberían haberse tomado en serio. De cualquier manera, esto debería ser una lección para el futuro, ayudando a prevenir accidentes trágicos similares. Por cierto, los transatlánticos y los barcos de pasajeros no existirían si no hubiera sido por Thomas Newcomen. En 1712 inventó una máquina de vapor que era tan poderosa que podía producir suficiente energía para impulsar un barco. Y un siglo después, en 1819, el primer barco de vapor cruzó el Océano Atlántico hasta Liverpool, Reino Unido. El barco solo tardó 29 días en cruzar el océano. La industria de los barcos de pasajeros floreció a principios del siglo XX, cuando se hizo más fácil para las personas mudarse o irse de vacaciones a los Estados Unidos. Con el paso de las décadas, el uso de aviones robó el centro de atención de los barcos de pasajeros, ya que los aviones eran más rápidos y eficientes. Hoy en día es bastante raro que un barco de pasajeros choque con algo en mar abierto. Las tecnologías modernas pueden detectar cualquier cosa que pueda representar una amenaza e incluso predecir el clima tormentoso. Los cruceros en estos días son gigantes en comparación con los barcos de la era del Titanic. Los barcos modernos pueden transportar casi el doble de pasajeros y tienen comodidades con las que la gente de entonces solo podía soñar. La mayoría de los cruceros en estos días tienen varios restaurantes para elegir, múltiples piscinas y salas de juegos para tomar un descanso. Si estás de humor para divertirte, puedes ver actuaciones en vivo. Y no te olvides del helipuerto porque... ¿por qué no? No te preocupes si comienzas a sentirte mal. Los médicos internos siempre están ahí para ayudar a cualquier pasajero que lo necesite. Y estos barcos solo se harán más grandes. Poner al Titanic y un crucero moderno uno al lado del otro es como comparar un Corgi con un Doberman. En aquel entonces el Titanic era el barco más grande y moderno con el que cualquiera podía soñar. Entonces, ¿quién sabe lo que puede deparar el futuro de los cruceros? Incluso podríamos tener ciudades enteras flotando. Ese sería un barco realmente grande. El Royal Mail Ship o RMS Titanic
El barco de vapor más famoso de la historia, sin duda alguna, fue una vez un símbolo de lujo y los sueños prometedores por cumplir. Su construcción tomó 3 años y requirió la colaboración de 3.000 personas. El 10 de abril de 1912, el flamante transatlántico recibió a sus pasajeros con olores del barniz fresco, pintura y madera recién cortada. En aquel entonces, todavía se usaba plomo para la producción de la pintura y aceite de linaza como aglutinante, por lo que ese aroma debió haber sido poderoso. Cuando estaba completamente operativo, el enorme navío consumía alrededor de 850 toneladas de carbón por día y los pasajeros también podían oler sus humos. Otro aroma que debió haber llenado las cubiertas del Titanic, al menos las de primera clase, debe haber sido la nueva fragancia de la famosa casa de perfumes francesa Guerlain, el L'Or Bleu. Fue lanzada a principios del mismo año y rápidamente se convirtió en un éxito entre las damas acaudaladas. El perfume que aún se puede comprar hoy es una mezcla de violetas e iris con vainilla cremosa. En la dramática noche del 14 de abril, cuando el Titanic solo tenía horas de vida, los meseros le servían ostras, cordero en salsa de menta, pato asado en salsa de manzana y otras delicias a sus huéspedes de primera clase. La segunda clase estaba llena de olores de pollo al curry, cordero de primavera y pavo asado. Los pasajeros de tercera clase solo recibieron simples gachas y galletas esa noche. A las 11 p.m., a medida que el barco se acercaba peligrosamente al iceberg, se añadió un nuevo olor a la mezcla. Era un olor mineral con notas metálicas. Si tienes hielo en tu nevera, debes haber notado que absorbe los olores de los alimentos cercanos. Lo mismo sucede con los icebergs. Adoptan los olores de los animales marinos y mantienen la composición química del agua de la que están hechos. Y aunque más personas hubieran conocido el significado de este peculiar olor metálico, probablemente tampoco habrían salvado al barco. Pero el número de gente que hubiera logrado escapar podría haber sido mayor. Hablando de olores, en caso de que alguna vez te hayas preguntado cómo huele el espacio, pero no planeas convertirte en astronauta pronto, presta atención. Puedes probar Eau Space, un aroma que fue diseñado por la NASA hace décadas. La idea del perfume era ayudar a los astronautas a prepararse para sus encuentros con el espacio en todos los niveles durante su entrenamiento. Pero espera un segundo. El espacio es un vacío, por lo que técnicamente no debería tener ningún olor, ¿verdad? Sin embargo, los astronautas que han estado allí recuerdan que tiene un agradable olor metálico, algo así como el olor de los humos de soldadura o la pólvora quemada. Podían olerlo en sus trajes espaciales después de volver a su nave espacial. También podemos adivinar a qué huelen otros planetas en función de lo que compongan sus atmósferas. Venus tiene nubes de ácido sulfúrico en su atmósfera, por lo que debe oler a huevos podridos. Marte y Urano también huelen a huevos podridos, por cierto. Cada una de las capas de la atmósfera de Júpiter está compuesta por diferentes químicos. Es por eso por lo que huele diferente dependiendo de dónde te encuentres. Algunas capas te reciben con un delicioso aroma a almendras amargas o mazapán, y otras, más cerca de la superficie, huelen a productos de limpieza. Es poco probable que los demás planetas del sistema solar tengan un olor distintivo, ya que sus atmósferas están compuestas principalmente por gases inodoros. En cuanto a nuestro satélite natural, la Luna, los astronautas del Apolo afirmaron que su polvo huele a pólvora. La fragancia del césped recién cortado hace que valga la pena cortarlo con regularidad, pero ¿sabías que el césped no la pasa muy bien mientras lo haces? De hecho, grita por ayuda. Y dado que el césped no puede gritar en voz alta, expresa su malestar liberando una mezcla de moléculas volátiles malolientes. Lo hace para protegerse de los insectos. Las orugas y otras criaturas similares simplemente adoran devorar golosinas vegetales azucaradas. Cuando cortas el césped, este libera ácido jasmónico, entre otras cosas. Este actúa como una señal para las avispas parásitas de que hay una oruga disponible. Estas criaturas lidian con los agresores del césped que pueden seguir creciendo felizmente. Desde el punto de vista del césped, cortar no es muy diferente a un ataque de insectos, entonces se protege de la mejor manera que puede. La lluvia tiene un olor potente fácil de reconocer, también conocido como petricor. Pero, ¿de dónde proviene? Resulta que algunas plantas secretan aceites durante las sequías. Las rocas y la tierra acumulan esos compuestos y cuando las gotas de lluvia los golpean, estos se mezclan con el agua y son liberados al aire. A veces, estos aceites se combinan con químicos producidos por bacterias que viven en el suelo. El resultado de esta cooperación es un olor almizclado que puedes percibir en el bosque o en tu jardín cuando remueves la tierra húmeda.
El ozono también contribuye a este aroma de lluvia, en especial después de las tormentas eléctricas. Esto sucede cuando la carga eléctrica de un rayo divide las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera y luego estas se recombinan para formar ozono. Una teoría sugiere que disfrutamos tanto del aroma de la lluvia porque está impreso en nuestros cerebros. Diferentes culturas han asociado siempre la lluvia con algo positivo y podríamos haber heredado esa percepción. Amantes del chocolate, entre quienes me incluyo, esto es para ustedes. Existen flores que huelen exactamente a su golosina favorita. Al fin y al cabo, es un producto de una planta tropical. Y ya que es imposible recrear en un perfume el mágico aroma que tiene el chocolate, puedes plantar unas flores de chocolate, también conocidas como hojas de lira de ojo verde, en tu jardín. Estas flores se parecen a las margaritas con pétalos amarillos alrededor de un centro rojo oscuro. Cuando arrancas sus pétalos, la flor libera ese delicioso aroma que todos amamos tanto. Las hojas y las ramas de la planta también tienen la misma fragancia. En caso de que te haya interesado, puedes encontrar la flor en los suelos secos de Arizona, Texas, Colorado y otros estados con climas similares. Florece todo el año y el aroma es más fuerte en los días cálidos. El gato ozuno, también conocido como manturón, no solo parece súper adorable, sino que también huele a palomitas de maíz con mantequilla. Los manturones prefieren estar solos y utilizar su aroma para marcar su territorio y encontrar posibles parejas cuando lo necesitan. Científicos intentaron descifrar el secreto de su inusual olor y sugirieron que podría provenir de las secreciones de las glándulas olfativas debajo de la cola del animal. Investigaciones posteriores revelaron que el olor a palomitas de maíz proviene de la orina del manturón. Después de que el animal hace sus necesidades, deja un rastro de su olor en los árboles con su cola que a menudo se empapa. Pero si las palomitas de maíz reales solo liberan su increíble olor cuando revientan bajo el calor, ¿cómo hacen los manturones para hacerlo sin un microondas? La respuesta podría estar en su dieta o, más probablemente, en las bacterias que entran en contacto con el fluido natural del animal. El durián es una fruta popular en el sureste asiático que huele dulce y agradable para algunas personas, pero para la mayoría su olor es como una mezcla de cebollas podridas y calcetines sudados. El hedor es tan potente que está prohibido en el transporte público y hoteles en algunos países. El secreto del durián reside en sus 44 componentes activos que producen olor. La mezcla es tan compleja que nunca puedes predecir a qué va a oler. Y a pesar de ese horrible olor, el durián es considerado un manjar y se utiliza principalmente para hacer platos dulces como pasteles y dulces. Hubo un incidente oloroso con durián en una biblioteca en Australia. El olor a fruta podrida de un armario se había extendido por todo el edificio a través del sistema de aire acondicionado. Lo confundieron con una fuga de gas y tuvieron que evacuar alrededor de 500 estudiantes y profesores. Bueno, eso apesta, literalmente. Y finalmente, si alguna vez has ido a fuentes termales naturales o has ido a ver algunos géiseres, nunca olvidarás el olor del sulfuro de hidrógeno o, menos poéticamente, huevos podridos. En realidad no solo es desagradable, sino también altamente inflamable. Pero también puede ser bastante útil. La mayoría de los hogares en Islandia utilizan fuentes termales como fuente de agua caliente. Aunque no huele fresco, es perfectamente seguro para beber y el olor no permanece en tu cuerpo después de que te duchas. Así que ahí lo tienes. Cuando el Titanic comenzó su fatídico viaje, pesaba unas 52,000 toneladas. Ahora, ¿cómo lo llevaron al agua en primer lugar? Paso 1. Encontrar toneladas de jabón y grasa natural. Paso 2. Tirarlo por toda la rampa frente al Titanic como una monstruosa resbaladilla de agua. Incluso pusieron grasa por todo el exterior del barco para asegurarse de que no se rayara, abollara o incluso se rasgara. Así de fácil, el Titanic se dejó caer suavemente en el agua y los trabajadores y dueños suspiraron de alivio. Al menos esa parte salió bien. Cuando construyeron la presa Asuán en Egipto, necesitaban despejar una enorme área para el nuevo lago artificial. Casi 100,000 personas tuvieron que abandonar sus casas. Esa fue la parte más difícil. Los ingenieros ahora tenían que tratar de mover 2 enormes templos del antiguo Egipto, o se perderían bajo el agua para siempre. ¿La solución? Miles de ingenieros y constructores. Los templos fueron construidos en una montaña, así que primero tuvieron que separarlos usando excavadoras y martillos mecánicos. Luego tuvieron que desmontarlo todo como un enorme proyecto de Lego. Estatuas, techos, paredes, esculturas. Un bonito conjunto de Lego.
Luego cortaron los templos en trozos del tamaño de un bocado, más de 1000 de ellos. Cada uno pesaba lo mismo que 3 elefantes. Entonces, ¿dónde lo juntaron todo de nuevo? En la misma montaña, solo 61 metros más arriba. Tomó 5 años y unos $300 millones en dinero actual. Creo que hasta los faraones habrían estado impresionados. Ahora, digamos que tienes sed, así que tomas un vaso de agua. Pero, ¿de dónde proviene esa agua? En Arabia Saudita, del agua salada. Solo necesitan sacar la sal y no hay problema. Eso requiere de un evaporador. La máquina del país lleva agua dulce a 300.000 personas. Nada mal para tanto desierto. El evaporador pesa 5.000 toneladas y es bastante grande, como 10 canchas de baloncesto. Contrataron un barco especial para llevarlo de Vietnam a Arabia Saudita, pero incluso eso era demasiado pequeño. Después de hacer el barco un poco más grande y de un exitoso viaje a través del continente, el evaporador finalmente aterrizó en el Medio Oriente. Luego fue fácil, solo tomaron 30 tractores remolques y lo jalaron. Bastante impresionante, pero la cosa más grande que se ha movido en la Tierra es mucho más grande. Saluda a la plataforma de producción de gas Troll A de Noruega. Pesa más que el Titanic y es mucho más alta que el Empire State Building. Pero los ingenieros no estaban asustados, a pesar de que tenían que arrastrar la cosa a 193 kilómetros de la orilla. Engancharon 10 poderosos barcos y lo jalaron durante una semana. La fabricación de esa cosa costó $1.000 millones, así que tuvieron que ser cuidadosos. Los barcos, de hecho, jalaban en todas las direcciones para mantenerlo estable y luego lentamente se dirigían al mar. Una vez allí, sus 4 poderosas patas fueron aseguradas con concreto, algo así como lo que se usaría para construir 200.000 casas. Esa parte del mar puede ser bastante difícil, así que tenían que asegurarse de que no se moviera en absoluto. El gas natural puede incendiarse, incluso en el medio del mar. Tienes que mudarte fuera de la ciudad, pero estás acostumbrado a tu casa, tu gran cocina, tu acogedora chimenea. No hay problema. Lleva tu casa contigo. Hace unos 500 años, un arquitecto italiano estaba construyendo el edificio de la administración local de la ciudad. Pero el campanario de la iglesia local se interponía. ¿La solución? Tomar la torre y moverla. El arquitecto construyó un marco de madera alrededor de la torre y la movió usando sogas, bloques y la fuerza de mucha gente. Desde entonces, muchos edificios han sido movidos, pero lo que pasó en China lo cambiaría todo. En el 2004, los ingenieros trasladaron el edificio Fugang unos 37 metros. Es el edificio más pesado que se ha movido, pero solo tomó 11 días. Trabajaron día y noche para hacerlo tan rápido. Y hace unos 10.000 años, un meteorito cayó sobre Groenlandia. Era la única fuente de hierro para los habitantes locales, quienes empezaron a romper piezas para hacer cuchillos, arpones, puntas de flecha e incluso joyas. Hablando de buena suerte. Con el tiempo, los lugareños dividieron el meteorito llamado Cape York en un montón de piezas. El explorador del Ártico, Robert Peary, quería traer la pieza más grande a los Estados Unidos. Pero, ¿cómo se mueven 30 toneladas de roca espacial sin camiones o carreteras pavimentadas? Además, estamos en 1897 y con un frío glacial. Le tomó 3 años, pero lo logró. Terminó construyendo un ferrocarril con una plataforma especial para llevarla a la orilla más cercana. Fue el primer y último ferrocarril de Groenlandia. Peary vendió el meteorito por $40.000. Hoy en día eso sería cerca de $1 millón. En el 2012, el artista Michael Heiser erigió una roca de 340 toneladas sobre la entrada del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Se llamaba Levitated Mass. Instalarla fue fácil, llevarla ahí, no tanto. Tuvieron que usar un remolque de 88 metros y 6 camiones diferentes. Solo condujeron de noche, 160 kilómetros a través de 22 ciudades. La parte más loca, acabó costando $10 millones. El barco sueco Vasa, construido hace unos 400 años, era casi una celebridad. La gente se asombraba por su tamaño, su hermosa decoración y sus esculturas de oro. La primera vez que salió al mar, se hundió. ¿Por qué? Una ráfaga de viento. Ups. De todos modos, hace unos 80 años, decidieron sacarlo. Un plan era llenarlo con pelotas de ping-pong y congelarlo en un bloque de hielo. Pero en cambio, solo ataron algunas cuerdas alrededor y usaron 18 elevadores para arrastrarlo por el fondo marino hasta un área más superficial. Desde ahí fue bastante fácil levantarlo. Estaba hecho principalmente de madera, no mucho metal. El barco sobrevivió bastante bien gracias al agua del mar fría e incluso flotó por sí mismo.
el transbordador Endeavour voló 25 misiones al espacio, y en el 2012, la NASA decidió que merecía un descanso. Su hogar de retiro sería el California Science Center. El enorme orbitador fue cargado en remolques y conducido a través de Los Ángeles a la increíble velocidad de 3,2 kilómetros por hora. Fue la primera y probablemente la última vez que una nave espacial atravesó una gran ciudad. Tuvieron que despejar un camino bastante grande y terminaron cortando un montón de cosas molestas como postes de luz, semáforos, líneas eléctricas, incluso más de 400 árboles. Pero no te preocupes, recaudaron mucho dinero con todo esto, lo suficiente para plantar más de 800 árboles nuevos. La Estatua de la Libertad no fue construida en los Estados Unidos, sino en Francia. Después de 9 años de duro trabajo y una importante cantidad de cobre y hierro, estaba lista para ser entregada al país como muestra de amistad. Enviarla por correo requería demasiado plástico protector de burbujas, así que mejor decidieron usar barcos. La estatua fue cortada en 350 pedazos, cargada en cajas y enviada a Nueva York. Y les tomó 4 meses ensamblar todas las piezas de nuevo. Muy a la Humpty Dumpty. Les presento a Vega 288, una excavadora autopropulsada y el mayor transporte terrestre del planeta. Esta bestia puede desplazar lo equivalente a miles de carros en tierra al día. Terminó el trabajo en una cantera y tuvo que pasar a otra. Desmontarla, transportarla y volverla a montar habría sido ridículo. Así que solo se condujo hasta ahí. Le llevó 3 semanas y solo se movió a 0,8 kilómetros por hora. Para evitar que destrozara todo por donde pasaba, los ingenieros se adelantaron, plantando hierba y cubriendo los caminos con grava y tierra. Ahora estás caminando por una calle en Francia. Ves un par de cafés, tal vez una buena pastelería, y la turbina de gas más grande del mundo llamada Harriet. ¿Su trabajo? Mantener las luces encendidas en más de 700,000 hogares franceses. Esta gigantesca turbina pesa tanto como 2 aviones grandes y tuvo que viajar por Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Ya se me antojó viajar. La Gran Pirámide de Giza en Egipto está compuesta por más de 2 millones de enormes bloques de piedra. Sin remolques ni tractores, solo un poco de buena potencia muscular a la antigua. Cada bloque pesa más de 2,5 toneladas. Eso es como 30 yo. Estos tipos ni siquiera tenían metales fuertes como el hierro o el acero. Usaban principalmente trozos de madera y martillos de piedra. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el barco más moderno e insumergible chocó contra un iceberg y se hundió. Y fue increíblemente aterrador. Imagina un enorme crucero, varias veces del tamaño de la Estatua de la Libertad, chocando con un enorme trozo de hielo y hundiéndose. Está oscuro y frío. Lo único que se oye es el estruendo y el rechinar del metal y la madera al romperse. Todo lo que te rodea son las aguas heladas del interminable océano Atlántico. Casi no hay conexión con el mundo exterior. No hay teléfonos ni internet. Nadie más en todo el planeta sabe que el barco se está hundiendo. Es una auténtica pesadilla. Pero lo más impactante es que la gente que estaba en el Titanic ese día no entró en pánico. Estaban tranquilos, tal vez un poco preocupados, pero no había miedo en sus rostros. Para entender por qué no tenían miedo durante una de las mayores catástrofes del siglo XX, hay que ver lo que ocurría a través de sus ojos. Entonces, eres un pasajero en el infame transatlántico. Tu camarote está situado en una de las cubiertas superiores del barco. Acabas de pasar un buen rato con tus amigos en la cena. Ahora los músicos están tocando una hermosa melodía. Los camareros están sirviendo el postre. Sales a la cubierta y disfrutas de la tranquilidad del poderoso océano. En este momento sientes una increíble sensación de seguridad y comodidad. Te sientes orgulloso de ser una de las primeras personas del mundo en viajar en el barco de mayor tecnología de punta del planeta. Te acuestas en tu camarote y te despiertas porque un miembro de la tripulación llama suavemente a tu puerta y te pide que vayas a la cubierta. Hay algún tipo de asunto, pero no hay razón para alarmarse. No hay problema. Estarás encantado de salir a mirar el cielo nocturno. El momento en que el barco chocó con el iceberg no pareció más que un ligero empujón y algunos pasajeros ni siquiera lo oyeron. Solo se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando los camareros llamaron a sus puertas y les pidieron que salieran. Estás en la cubierta, ya hay mucha gente, todo el mundo está más o menos tranquilo. Los pasajeros hablan de lo que pudo haber pasado.
Escuchando las conversaciones a tu alrededor, averiguas que supuestamente el barco se está hundiendo. Esta idea te parece una tontería, pero aunque sea cierto, todas las personas serán evacuadas en botes salvavidas de todos modos. En aquella época la gente no sabía que había la mitad de los botes de rescate que se necesitaban. Los pasajeros estaban seguros de que todos se salvarían. Comienza la evacuación. Las mujeres y niños van primero. Nadie entra en pánico ni trata de subir a un bote antes de que le toque. Todos los hombres se comportan caballerosamente y ayudan a los miembros de la tripulación a evacuar a las mujeres. Un pasajero quiere subir al barco con su mujer, pero no es porque tenga miedo de quedarse en el Titanic. Solo está preocupado. Le parece que es menos seguro en el bote que en el transatlántico. No quiere dejar sola a su mujer, pero los miembros de la tripulación le explican la situación y el hombre se retira sin oponer resistencia. Comienzan a lanzar luz de emergencia al aire. Nadie presta atención a esto. Todo el mundo piensa que se trata de un procedimiento estándar en caso de avería del barco. Si hubiera habido muchos viajeros experimentados a bordo, habrían comprendido que las bengalas se lanzaron porque el barco estaba en peligro. Quizá entonces la gente habría empezado a entrar en pánico, pero la mayoría de los pasajeros simplemente no se dieron cuenta. Los botes se bajan uno a uno. La gente observa la evacuación, esperando pacientemente su turno. No hay empujones ni aglomeraciones. Nadie grita. Las acciones de la tripulación ayudan a los pasajeros a mantener la calma. Deliberadamente restan importancia a la gravedad de la situación para evitar el pánico. Alguien dice que los botes se lanzan simplemente por precaución. Además, los miembros de la tripulación afirman que un barco de rescate se dirige al Titanic y que está a pocos kilómetros de distancia. Algunos pasajeros dicen que ven las luces de otra embarcación. Las personas que ya están sentadas en los botes quieren permanecer más cerca del Titanic, ya que de esta manera se sienten más seguras. Muchos pasajeros simplemente no quieren creer que esté ocurriendo algo grave. Incluso cuando se les dice que el barco se está hundiendo, se niegan a admitirlo. ¿Cómo es posible que el transatlántico insumergible pueda hundirse? Pero así es como funciona la mente humana. En situaciones extremas se niega a creer que algo malo vaya a suceder ahora. No quiere ni pensar en ello. Una de las pasajeras dice que le parece que el peligro es exagerado. Afirma que todas las personas volverán al Titanic en cualquier momento. Algunos pasajeros tienen miedo y aún así no quieren abandonar el barco. Aquí hay camarotes cálidos y el barco más seguro del mundo. La alternativa es el océano helado y los pequeños e inestables botes de rescate. Alguien se niega a abandonar el barco porque no encuentra su equipaje. Unos pasajeros llevan consigo todas sus pertenencias. No quieren dejarlas en el barco que se hunde. Hay muchos inmigrantes a bordo y algunos de ellos ni siquiera entienden el inglés. Los miembros de la tripulación no pueden explicarles lo que está pasando. Estos pasajeros no entienden las instrucciones de los auxiliares de camarotes durante el desalojo. No pueden entender las inscripciones de las señales de evacuación. Muchas personas están seguras de que ha habido alguna avería en el compartimento del motor. El problema se resolverá pronto y el Titanic continuará su viaje. La gente solo empieza a darse cuenta de que el barco se hunde cuando comienza a inclinarse hacia adelante y su parte trasera empieza a elevarse por encima del agua. Es entonces cuando los que están a su alrededor empiezan a entrar en pánico. Algunos saltan al agua, otros se suben a los botes salvavidas sin esperar la fila, pero en general no hay caos ni histeria, y esto a pesar de que hay unas 1,500 personas en el barco. Los científicos afirman que algunos de ellos nunca salieron de sus camarotes. Esas personas se negaron a dejar sus cosas y no creyeron que hubiera ocurrido algo grave. Durante la evacuación, la orquesta tocó. Esto ayuda a la gente a mantener la calma. Oyen la música y les parece que todo saldrá bien. La música sigue sonando en el Titanic, casi hasta el final. Hacia las 2:05 am, la tripulación baja el último bote con pasajeros. 15 minutos después, el barco se hunde. Incluso después de la tragedia, los pasajeros supervivientes no pueden entender realmente lo que les ocurrió. Recuerdan haber subido a los botes y alejarse del enorme transatlántico y no olvidan haber visto cómo se hundía bajo el agua, pero incluso después de un tiempo todavía no pueden darse cuenta de la terrible catástrofe que acaban de vivir. Tiempo después, la gente empezó a escribir libros sobre aquellos fatídicos acontecimientos. Se hicieron documentales y largometrajes. La noticia del Titanic estaba en todos los periódicos. Se difundió por todo el mundo. En cualquier descripción de ese día, la tragedia parece un desastre terrible, pero los que estaban ahí admiten que no sintieron un pavor absoluto. Simplemente no podían creer lo que estaba sucediendo ese día.
La tragedia del Titanic puede parecer más terrible para las personas que oyeron hablar de ella que para las que la vivieron. Mucha gente de todo el mundo se negó a subir a bordo de grandes transatlánticos tras la catástrofe. Tenían miedo de lo que pudiera ocurrirles. Al mismo tiempo, muchos pasajeros que sobrevivieron en el Titanic siguieron viajando en otros barcos. Hubo una mujer que sobrevivió a 3 naufragios, incluido el del Titanic, y siguió viajando. ¿Y qué si la gente intentó levantar el Titanic del fondo del mar? Esto ocurrió muchos años después del naufragio. Entonces la operación de $5 millones fracasó. Las eslingas de nylon fueron atadas a una gran parte del barco hundido. Los otros extremos de estas se conectaron a motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Un trozo del Titanic, que pesaba 21 toneladas, estaba siendo extraído cuando una de las eslingas se rompió, y entonces, uno a uno, los demás cables comenzaron a romperse también. El enorme pedazo del barco volvió a caer al fondo del mar. Para entonces, los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin reserva de alimentos, y como la costa más cercana estaba bastante lejos, decidieron no hacer otro intento. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco.
Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área. ¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar pronto. En una de las últimas expediciones a la zona del naufragio, se financió un vehículo pilotado para identificar específicamente un camarote. Perteneció a un pasajero muy importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sí, como el museo. Guggenheim era hijo de un magnate de la minería y miembro del grupo de élite que abordó el viaje transatlántico del Titanic. Nacido en Filadelfia, Guggenheim viajaba de regreso a Estados Unidos, pero como todos sabemos, nunca llegó a su destino. Con un precio que oscilaba entre 400 y 800 libras en 1912, que es el equivalente a 84,000 libras hoy en día, se podía reservar un alojamiento que se llamaba camarote. Los camarotes del Titanic eran el tipo más lujoso de habitaciones de primera clase. Estaban ubicados en las cubiertas B o C y estaban decorados en más de 11 estilos diferentes, como jacobeo, georgiano, renacimiento italiano y la lista continúa. Estas habitaciones estaban llenas de paneles tallados y marcos hechos de maderas exóticas, como caoba, roble, etc. Guggenheim ocupó una de estas lujosas habitaciones y 100 años después, uno de sus descendientes financió toda una misión solo para localizar el camarote exacto en el que se había alojado el hombre. Esta expedición se convirtió en un documental para National Geographic y lograron identificar qué camarote era el de Guggenheim, así que felicitaciones para ellos. Era el comienzo de 1912. Un trozo gigante de hielo se desprendió de un glaciar en el suroeste de Groenlandia.
Este estaba formado por nieve que había caído miles de años antes del evento. Tal vez cuando los mamuts aún deambulaban por la Tierra, el iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 520 metros de largo y un peso de más de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de barcos y rutas de transporte transitadas. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas bajas latitudes. De los hasta 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este enorme bloque de hielo seguía siendo casi el doble de pesado que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba 10 pisos sobre la superficie del océano. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al océano Atlántico, un magnífico barco zarpó de un puerto. Era un transatlántico de lujo que transportaba a más de 3.000 pasajeros y tripulantes. En ese momento era el barco más grande jamás construido. Era el Titanic. La colisión ocurrió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Incapaz de desviar su curso, el barco sufrió la rotura de al menos 5 de sus compartimientos de casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimentos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso por lo que el agua se filtró y comenzó a inundar a cada uno de ellos. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire. Y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero, ¿qué pasó con el iceberg después de eso? El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prince Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El mayordomo en jefe del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que llamó su atención fue una gran franja de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco había chocado contra el iceberg en las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el iceberg y le tomó otra foto fue el capitán de un barco que tendía cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en la zona donde se había hundido el Titanic. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, estaba la pintura roja. No era difícil conectar los puntos. En 2015 una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser un simple iceberg que había estado flotando cerca en ese momento. El gran barco insumergible había desaparecido, hundiéndose hasta el fondo del Atlántico Norte, donde permanece hasta el día de hoy. Pero el iceberg continuó su camino, dejando perplejos a algunos testigos y derritiéndose lentamente en el agua circundante. Desaparecería por completo antes de fin de año. A las 11:40 p.m., el Titanic hizo contacto con un iceberg en el Océano Atlántico Norte. Se encontraron y restauraron muchos artefactos como partes del barco, joyas y platos, por nombrar algunos. La embarcación tardó aproximadamente 3 horas en sumergirse por completo en las remotas aguas heladas. La noche era fría y muy viva. La orquesta tocaba música y encantaba a los invitados a bordo. Todos estaban emocionados de llegar a los Estados Unidos. Todavía se consideraba una hazaña increíble que un barco cruzara el Atlántico en 1912. Pero a medida que avanzaba el día, había una atmósfera de fatalidad inminente para el capitán y su tripulación. Sin embargo, nadie más lo sintió. Les parecía que nada podía salir mal y que esta sería otra noche normal. Para ellos, el Titanic era insumergible. Lo último que piensas cuando piensas en el Titanic es en la tripulación del correo. Sí, había carteros a bordo entregando correo a los Estados Unidos. Puede parecer una ocupación bastante mundana, pero había que pasar una prueba muy dura para ser aceptado a bordo. Y solo unos pocos candidatos principales calificarían, y esos pocos serían preseleccionados y aceptados.
John Starr March, estadounidense, era uno de estos carteros que ganaba entre $1,000 y $1,500 al año trabajando en el Titanic. En 1912, esto se consideraba mucho dinero. No formaban oficialmente parte de la tripulación del barco, ya que la tripulación del correo estaba ubicada cerca de los cuartos de tercera clase, pero dada su influencia y resistencia, finalmente fueron trasladados y se les dio un comedor privado. March consiguió este trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a su familia. Encontró una manera perfecta de ganar mucho dinero trabajando en un gran barco que cruzaba el océano. Tenía 51 años en ese momento y venía de Nueva Jersey. Lamentablemente, él estaba a bordo cuando el barco se hundió y no logró sobrevivir. Pero recuperaron un reloj de bolsillo que nos da una pequeña idea de lo que sucedió esa fatídica noche. Es una caja de oro grabada con filigrana y tiene una leyenda que dice que fue hecha por Elgin National Watch Company. A primera vista pensarías que esta sería una antigüedad bastante genial sobre la chimenea, pero hay algunos detalles inusuales al respecto. Hay señales obvias de que el agua se filtró debajo del vidrio y los brazos negros del reloj indican que la hora es exactamente la 1:27. Nos deja preguntándonos por qué el reloj se detuvo a esta hora precisa. ¿Qué estaba haciendo su dueño? Los empleados del correo estaban operando una instalación de clasificación de correo eficiente y en pleno funcionamiento a bordo del Titanic. Esto no era algo que vendría a menudo en un crucero, ya que los transatlánticos típicos usan bolsas de correo cerradas para transportar el correo de un puerto a otro. Pero la instalación de clasificación de correo en el Titanic permitía a los pasajeros enviar postales cada vez que el barco atracaba en zonas de tránsito en Irlanda y Francia. Según los informes, la gente comenzó a regresar a sus habitaciones alrededor de las 11 p.m., pero algunos de ellos todavía estaban dando vueltas y disfrutando de la noche. Los 5 carteros estaban celebrando el cumpleaños de un colega en su comedor separado. 5 minutos antes del impacto, los miembros de la tripulación vieron el iceberg y tocaron la campana 3 veces como advertencia de que había algo delante del barco. Dieron órdenes para que el Titanic se moviera hacia la izquierda, o como dicen en el negocio, girar a estribor, para hacer que los motores retrocedieran. Pero no fue suficiente para evitar el gran impacto. A las 11:40 p.m., el Titanic chocó contra el iceberg y estalló el desastre en el interior. No solo el agua se filtró y finalmente hundió el barco, sino el pánico y el caos entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. El capitán Smith llegó a la cubierta y se le informó que el Titanic había chocado contra un iceberg, y al mismo tiempo la sala de correo comenzó a llenarse de agua. Sabemos que el barco de 268 metros se sumergió por completo alrededor de las 2:20 a.m., con 706 sobrevivientes. El tiempo entre el impacto y el hundimiento fue realmente accidentado. A medianoche comenzaron a preparar los botes salvavidas para la evacuación de los pasajeros. Se dieron órdenes para que mujeres y niños abordaran los botes con algunos tripulantes para guiarlos y operarlos. El problema era que los 20 botes disponibles solo podían albergar a 1,178 personas, del total de más de 2,200 pasajeros a bordo. March y sus colegas comenzaron a clasificar el correo. Había caos al dirigir y ordenar. Con cada segundo que pasaba, el agua helada llenaba el barco. 15 minutos después de la medianoche, el capitán Smith ordenó a los miembros de su tripulación que enviaran una señal de socorro. Aunque el SOS se estableció antes que el Titanic, muchos otros usaban CQD. El CQ significa llamada general y la D es angustia. El Frankfurt estaba demasiado lejos para ayudar a pesar de que fue uno de los primeros en responder. Incluso el barco gemelo del Titanic, el Olympic, respondió, pero también estaba demasiado lejos. A las 0:20 horas, el Carpathia recibió el mensaje urgente y se desvió de su rumbo original para ayudarlos. A pesar de que estaban a 107 kilómetros de distancia, aunque esta fue una noticia aliviadora, el agua seguía filtrándose a un ritmo alarmante. No fue fácil mantener a todos tranquilos sabiendo que el barco podría estar bajo el agua en cuestión de horas. En este punto, muchos pasajeros ya estaban a bordo de los botes salvavidas, esperando para descender al agua. Los músicos a bordo comenzaron a tocar música para los que aún esperaban. Al principio estaban tocando en el salón de primera clase, y luego se trasladaron a la cubierta. Hay un debate sobre cuánto tiempo tocaron y qué canción era. Ninguno de los músicos logró salir.
Los 5 carteros a bordo también cumplieron con sus deberes mientras el barco se hundía. Según un oficial del barco, la sala de correo ya estaba cubierta de agua hasta los tobillos y los carteros estaban ocupados tratando de salvar la mayor cantidad de correo posible. Marge fue uno de ellos. Había bolsas de correo flotando por todo el lugar. Comenzaron con el correo certificado. Testigos del hundimiento del Titanic informaron que los carteros estaban poniendo bolsas de correo en la cubierta para evitar que se mojaran hasta que llegara la ayuda. También mencionaron que las bolsas de correo flotaban en el agua helada. No fue hasta las 0:45 horas cuando el bote salvavidas número 7 en el lado izquierdo del barco fue bajado al agua. A pesar de que tenía espacio para aproximadamente 65 personas, solo 27 personas estaban adentro. Muchos de los botes de seguridad llevaban menos pasajeros que su capacidad máxima permitida. A la tripulación le preocupaba que los barcos volcaran si había tanta gente en ellos. Algunos informes sugieren que algunas personas incluso se negaron a abordar los barcos, manteniendo la afirmación de que el Titanic era insumergible. Al mismo tiempo dispararon uno de los 8 cohetes de socorro, pero no les sirvió de ayuda. A las 12:55 am, los botes salvavidas 2 y 3 descendieron a las aguas con 2 pasajeros masculinos saltando a bordo. 5 minutos después se bajó otro bote de seguridad con unas 39 personas. En este punto el agua entró por la base de la gran escalera. En los siguientes 20 minutos se bajaron más botes de seguridad, la mayoría de ellos con poca carga. Todavía no había ayuda. El Carpathia aún estaba en camino. Crecía el pánico y aumentaban las tensiones. Hubo mucha ira por las personas que se quedaron atrás. Alrededor de la 1:30 am, las cosas estaban saliendo de control. Se detuvo el embarque organizado de pasajeros a los botes. El reloj de Marge se detuvo 3 minutos antes, lo que podría significar que él era parte de la pelea entre los miembros de la tripulación y los pasajeros. El Carpathia tardó 3 horas en llegar. Marge no estaba entre los sobrevivientes. Su reloj resultó ser uno de los hallazgos esenciales en los restos del Titanic. Finalmente fue devuelto a las 2 hijas de Marge y ahora está en una de las colecciones del Museo Postal Nacional. Marge fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer en las peores circunstancias. El tiempo era un bien preciado para las personas a bordo del barco, y este reloj resultó valioso para aprender más sobre las historias trágicas, pero inspiradoras, del Titanic.